Son las 12 de la noche y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que ustedes y yo, por los próximos minutos, estamos a merced de las fuerzas del oculto. Bienvenidos una vez más a Radio Macabra, su podcast de relatos, leyendas e historias. Ya saben que estamos aquí todos los jueves en Dimensión Macabra para contarles nuevamente relatos de todo tipo. Pero ya saben que no estoy solo. En esta ocasión me acompaña una persona muy especial para el programa, nuestra compañera del show mutante, Mariela. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy emocionada por lo que vamos a tocar el día de hoy y por esta magnífica locación. Así es, nuevamente le damos las gracias a Pizzería La Finca en Jalapa por habernos prestado el maravilloso espacio que estamos utilizando esta semana. Por supuesto, no olviden visitarlos si están en Jalapa, porque hacen unas pizzas exquisitas y el ambiente, como ustedes lo pueden ver, no podría ser mejor. Pero Mariela, el tema de esta ocasión, vienes completamente vestida y ad hoc. Así es, yo creo que ya todos los que nos ven sabrán de qué va esto, ¿no? Creo que soy muy específica. Ahora sí que no puedes perder la oportunidad de sacar un pequeño cosplay, ¿no? Cada que se da la oportunidad. Así es, y qué más que brujitas. El día de hoy vamos a platicar y conocer un poco acerca de una de las artes místicas más antiguas y enigmáticas de nuestra historia. Para algunos, sinónimo de Satanás, para otros, de naturaleza. Popularmente familiarizado con mujeres, daremos un vistazo al mundo real e históricamente comprobable de la brujería. ¿Lista para hablar de brujería? Lista, ya quiero ver qué nos traes el día de hoy. Antes de comenzar debemos de decir, Mariela, tú conoces este tema un poquito mejor, ¿no? Así es, yo estuve aproximadamente un año, un poquito más, en la religión Wicca. Entonces conozco un poco del tema y pues por eso estoy aquí el día de hoy. Oh my god, el día de hoy tenemos una bruja Wicca entre nosotros, ¿no? Que nos va a poder dar fe un poco de las cosas que vamos a hablar aquí. Pues bueno, no me queda de otra más que comenzar con el temazo que tenemos en esta semana. Y comenzar a hablar de brujería es inevitablemente hablar de magia, ¿no? Y hablar de magia es de hecho hablar de la historia humana. El ser humano ha creído en los rituales, la adivinación y sobre todo en la magia durante muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo en el mundo antiguo. La magia, los dones, las visiones eran usualmente asociados a hombres de poder. Chamanes, gurús, oráculos, todos ellos, curanderos, magos, adivinadores. Conforme más atrás nos vamos en la historia humana, más comenzamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Como de gente de poder que ocupaba cargos de poder, ¿no? Ya estamos hablando de poderes místicos, poderes mágicos. Todos ellos usualmente ostentaban cargos mayores en sus respectivas civilizaciones, ¿no? De igual forma, los objetos supuestamente mágicos eran bastante comunes en diversas civilizaciones que encontramos en todo el mundo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Occidente y en Oriente, ¿no? En la antigua Roma, en la antigua Atenas, en el antiguo Egipto, incluso en África. Existen diversos talismanes contra el mal de ojo, amuletos, hierbas mágicas, pociones. Pues eso es algo que sobre todo aquí en México podemos todos tener bastante cerca, ¿no? Así como de, ay, mijito, llévate aquí su amuleto para la buena suerte. Así es, y aparte, o sea, yo considero que todo lo que hablamos como magia es aquello que no podemos darle una explicación lógica, ¿no? Entonces es muy interesante como saber que desde la antigüedad pues no conocíamos esto, ¿no? No teníamos la explicación de muchas cosas y por eso como si a fulanito le sirvió tener una pulsera roja, pues funciona para todos, ¿no? Entonces es muy atinado. Exactamente, ¿no? Un poco de lo que conlleva la brujería, lo que conlleva la magia en general, es que nace acerca del desconocimiento, ¿no? Nace acerca de darle una explicación mística a cosas que hoy en día pues entendemos bastante sencillas, ¿no? O sea, entendemos como fenómenos naturales o fenómenos científicos muchas veces. Hay que hacer esta danza para que llueva
siendo que en realidad la lluvia es algo que no podemos controlar porque depende de evaporación, condensación, nubes, lluvias, ¿no? Oye, que a tu bebé recién nacido no lo saques a la luz de luna, ¿no? Porque le va a salir una chivaluna. Este tipo de cosas, sobre todo aquí en México, son bastante comunes. ¿Tú usas o usaste algún amuleto? Sí, yo cuando estuve en la Wicca, pues solíamos usar como ciertos amuletos de protección, de buena suerte, de atraer el amor, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Que pues eran usualmente piedras o objetos como, puede decir, bendecidos, ¿no? Porque coloquialmente así se les dice. Pero sí, yo usaba mucho de eso. Bueno, estos hombres de poder de los que hablamos eran magos, figuras poderosas que podían manipular demonios, dominar poderes oscuros para obtener favores sin alterar sus mentes o cuerpos. Pero al llegar el cristianismo, esto cambia radicalmente. De pronto, el diablo se convierte en un maestro de la seducción y el engaño. Cualquier favor de demonios se convierte, por definición, en un pacto satánico. O sea, ya no es esta cosa que se manejaba en el mundo antiguo de obtener el favor de estas energías naturales, saberlas manipular con respeto. No. En el momento en el que el cristianismo se establece la visión que tenemos del infierno, de los demonios, de los sirvientes de Satán. Y pues todos sabemos que, primero, Satán es un supremo seductor. Y segundo, pues que los demonios no dan nada sin esperar nada a cambio. Así es, ¿no? O sea, antes tenías como al mago Merlín, ¿no? Esta figura, pues, poderosa y firme y no sé qué. Y con la entrada del cristianismo, o sea, todo esa concepción de él, pues, cae en picada. Y obviamente, como el diablo es un macho cabrío, ¿quiénes son las personas que van a él, no? Exacto. ¿Quiénes son los que recurren a esos poderes? Pues tienen que ser hombres malos, ¿no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque con esto sucede algo muy interesante. El sexo del mago cambia junto con el nombre. Y a partir de ahora, las que ejercen estos poderes pasan a ser mujeres y el nombre pasa a ser brujas. Podría ser fácil confundir a una hechicera con una bruja, pero la clave está, ¿dónde crees? Yo creo que en la parte de la seducción. Esa palabra que sabes que es como pacto, seducción por parte de eso. Yo creo que ahí radica la diferencia. Tiene mucho que ver, fíjate. Sin embargo, la clave está en las clases sociales, ¿ok? La hechicera es cosmopolita. Es una mujer que tiene una casa en una ciudad, se mantiene presentable. La bruja, por el contrario, es un subproducto directo de la agricultura. El campo, la clase baja, es una hechicera. A una hechicera acudirías para obtener el favor de tu jefe, que te caiga dinero, que los negocios vayan bien. Para una bruja recurrirías a cosas como invocar una cosecha, hacer un mal a alguien, conseguir proteger tus cultivos, ¿no? Ese tipo de cosas. La diferencia radica principalmente ahí. La hechicería es algo burgués, por definición, prácticamente, ¿no? La hechicería es mi rey y pues las brujas somos el pobre. Tiene mucho sentido hasta el día de hoy, ¿no? Y pues obviamente la hechicera es más seductora, es una mujer de sociedad, es una mujer que se siente completamente cómoda en fiestas de la clase alta. Y en cambio la bruja pues es impresentable, ¿no? Huele feo, vive en el campo, en una choza. Ajá, la presentación como una hechicera así, la imaginamos como vestida de blanco, ¿no? Súper presentable, pulcra. Y una bruja pues es esta persona gorda, ¿sabes? Con nariz zarrapastrosa. Que mucho de eso tiene que ver con esta percepción que tenemos de que pues el contacto con fuerzas negativas termina deformando, ¿no? Tu cuerpo termina pues convirtiéndote en feo, ¿no? Hay algo ahí muy extraño de si quieres conservar tu belleza, no hagas pactos con el diablo. La lucha de la iglesia contra la brujería nos remonta muy atrás. De hecho, tan atrás como el Código Teosiano, que promulga por primera vez una ley contra el ejercicio de la magia.
en el 429. También en el 534, el segundo código de Justiniano prohíbe por primera vez en la historia de la humanidad consultar astrólogos o adivinos, por ser considerados, y cito, una profesión depravada. El concilio de Ancira, si nos vamos aún más atrás, también conocido como concilio de Elvira en el 306, declara que matar a través de un conjuro es pecado y la obra del demonio. O sea, matar ya está mal, pero si aparte lo haces a través de un conjuro, es muchísimo peor. Así eres peor que... puta. Bueno, el concilio de la Odisea solicita en el 360 la excomunión de todo aquel que practique la brujería, la adivinación, la astrología o la magia. ¿Qué onda con desde aquí estar condenando cosas como la astrología? Pues es una etapa, o sea, es remontar al oscurantismo en su máxima expresión. Exactamente. De que, ¿sabes? Así, esto podría ayudar a avanzar a la humanidad en conocernos, en saber quiénes somos. Pero no, está mal porque esta es la verdad, ¿no? Y esto tenemos que aceptarlo. Exacto. Muchas de estas que ahora conocemos como ciencias, que estudian fenómenos naturales como el movimiento de los astros o, por ejemplo, de las propiedades curativas que tienen las plantas y las cosas que se dan en la naturaleza, la herbolaria, en ese momento son consideradas algo completamente demoníaco, ¿no? Tú ves algo en los astros, estás mal, estás leyendo a Satán. Sí, claro, ¿no? Y es lo que pasaba mucho con estas mujeres que sabían de medicina, ¿sabes? O sea, cierto tipo de plantas te ayudan en esto, pero como era una ignorancia muy grande, o sea, sí decían como ella le propició estas cualidades a la planta, ¿no? Y por eso tiene pacto con el diablo. Exactamente. Y pues así seguimos hasta la expansión que vivió el mundo durante la Alta Edad Media, en la cual se vivió la mayor caza de brujas en la historia humana. En Europa fueron libros y documentos de demonología los cuales comenzaron a esparcir la percepción de la brujería como adoración al diablo. Entre ellos destaca el Malleus Maleficarum, o martillo de las brujas en latín, un tratado publicado por dos inquisidores dominicos llamado Heinrich Kramer y Hackborn Sprenger. Seguramente estoy pronunciándolo de la chingada, como siempre, pero ya están bien acostumbrados, ¿no? El libro, aparte de confirmar la existencia de la brujería y su relación demoníaca, afirmaba que el simple y sencillo hecho de no creer en brujas era el equivalente a herejía. That's some heresy ahí mismo. O sea, o la haces, herejía, pero si ni siquiera crees en eso, es herejía. Estos dos dominicos lo que decían era básicamente eso, que cualquier cristiano que hiciera ojos cerrados a estas personas que ejercían poderes demoníacos, pues estaban haciendo una herejía por omisión, ¿no? O sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que no cree que la hayan matado. Así es. No, y es súper interesante el Maleficarum porque justo es un libro hecho por estos dos inquisidores que se basan en otro libro que se llama el Dictorium Inquisitorium, escrito antes, que justamente pues es completamente distinto. Supongo que ahorita nos vas a decir un poquito más de qué trata este libro, pero son cosas completamente opuestas, ¿no? Y es muy chistoso porque justo dicen que está basado en él, ¿no? Y pues estos pseudomanuales de trata de brujas que están escritas por personas que ni puta idea, ¿no? O sea, las brujas de este periodo devoraban niños, copulaban con demonios. ¿Cómo es copular con un demonio, no? O sea, para empezar, ¿en qué momento comenzamos a aceptar esta cosa de que los demonios tienen falo, no? Yo creo que los demonios son unos papuchos, porque muchas mujeres van así. Sí, ¿verdad? ¿Qué pedo? Estoy insatisfecha con mi matrimonio, así me voy a congeniar con un demonio. Sí, pues sí, ¿no? Está bien vergas, ¿no? O sea, así como lo pintan, tú nada más dejas ahí una vela roja bajo tu almohada y mira, llega papá Baphomet a hacerte el favor. Chicas solteras, ya saben, solo
métanse estos pedos, ¿no? Según el martillo de las brujas, eso es lo que toda mujer busca, básicamente, ¿no? Some demonic dick. Pero bueno. También las brujas de este periodo volaban por los aires. Llegaban a sus aquelarres montadas en sus brujas durante el sabbat. Escobas. Con sus escobas. Es que iban en otras brujas, ¿no? Atacaban el ganado, provocaban tormentas, tiraban rayos. O sea, eran Lord Sith, ¿saben? Y aparte así, ¿por qué? Porque les encantaba, ¿no? Así, vamos a destruir este plantío, vamos a matar estas vacas. Pues porque es mal, ¿no? O sea, se trata de hacer el mal. Es una cosa muy interesante lo que mencionas también, porque pues estas brujas de este periodo eran prácticamente superhéroes, ¿no? O sea, llegaban volando, tirando rayos, güey. Y sin embargo, pues pareciera que es un trato bien chingón, ¿no? O sea, güey, me dices que si voy al Sabbat voy a participar en una orgía naturalista y después voy a salir volando y... ¿Por qué no debería de hacerme bruja, no? Pues porque es del diablo. ¿Y por qué perseguirlas, no? O sea, te puedes hacer su compa, ¿sabes? Así, oye, necesito un amarre, necesito... ¿Sabes? Exacto, ¿no? ¿Me cures el mal de ojo? No sé. Así de, oye, ¿me puedes introducir la energía eléctrica, no? O sea, con tus rayos, ¿qué pedo? Pero bueno, de esta fecha justo viene la percepción de que es malo señalar a las personas. Pues se decía que podías señalar a una bruja sin tú saber, y pues si señalabas a una bruja, ella te iba a tirar un maleficio, ¿no? Tan antigua es esa percepción negativa que tenemos de decir así como de, ¿quién es? ¿Es ese güey? No señales, cabrón, es de mala educación. Bueno, pues ya saben, ¿no? Es porque podrían señalar a una bruja sin saberlo. Ok, pero... O sea, no lo entiendo, o sea, es como... ¿Será una grosería para las brujas, como, sabes, que te señalen directamente y ya es como... No exactamente, sino que como esta cuestión se da en la Inquisición, pues obviamente lo peor que podías hacerle a una bruja era señalarla, ¿no? Señalarla como bruja. Entonces, desde que una bruja volteara y viera a alguien viéndote y señalándote, pues, ¿sabes? Esa era la concepción que se tenía, la percepción que se tenía. Y sin embargo es algo que, pues, seguimos haciendo, seguimos perpetuando, ¿no? Está implantado en el inconsciente colectivo. Es que tú no sabes quién es bruja aquí, ¿no? Exacto, no es como que todas llevan sombreritos de copa, ¿no? Pero bueno, en sus reuniones nocturnas, múltiples brujas invocaban al diablo para participar en orgías demoníacas. Y según la gente de esta época, esto que te estoy contando, no, hoy en día nos puede parecer muy loco, pero en ese entonces era la realidad y punto. ¿Quiénes eran las mayores autoridades de esas épocas? Pues los reyes. Y los reyes muchas veces iban de la mano con la religión, con específico pues los reyes católicos, ¿no? Entonces el mismo rey y la misma iglesia que lo controla y lo sabe todo te está diciendo: esto no es un invento. ¡Oh, Mariela! ¿Qué pasó? Ya empezaron las brujas a hacer su merequetengue aquí. No es que hayamos tenido un problema técnico y hayamos tenido que cortar en medio del podcast. No, claro que no. No, para nada. Pero bueno, lo que les decía es, esta era una realidad y punto. La gente se iba a dormir a sus casas no creyendo, sabiendo que había mujeres que al caer la noche salían volando a los bosques a robar bebés, beber sangre y fornicar con machos cabríos. Y tirar rayos. No olvidemos lo de tirar rayos. Y es súper interesante porque fíjate que en la Wicca, bueno, más bien, la iglesia siempre tuvo como un issue ahí bien raro con, pues, los paganos, ¿no? O sea, todo lo que no pertenezca a la iglesia está mal, está horrible, ¿sabes? Es cosa del demonio y no sé qué. Y es muy interesante porque justo los dioses paganos sí son estos seres, ¿sabes? Cornudos. Sí. Que tienen una dualidad muy, muy bonita y muy humana, ¿no? O sea, en la religión Wicca se adora a Cernunnos, también llamado Carnaina,
que es este dios astado, ¿no? De la fertilidad, de los bosques, representado como un venado, ¿no? Y el dios Pan, que también es un niño, como con la mitad del cuerpo como de cabra y cuernos y todo. Y estos símbolos, que son meramente celtas y paganos, son tomados por la iglesia y dicen, ¿saben qué? Lo que tenga cuernos está mal. No, es del diablo, ¿no? Es una cosa... No, me lo quitas. No, nada relacionado a machos cabríos, por favor. Es súper triste porque justo eso que mencionas es algo que hablamos durante el podcast de satanismo. Básicamente esta cosa de que había tantas religiones en la antigüedad que habían utilizado las imágenes astadas para representar dioses naturales, porque eso eran animales. Pero sin embargo, cuando comenzamos a ver cuernos como sinónimo de demonio, pues entonces todo se va al pito, ¿no? O sea, comenzamos a quemar las imágenes de Cernunnos, las de Baphomet, comenzamos a huirle a todo eso. Y se pierde todo ese lado bonito y naturalista, ¿no? Sí, porque, o sea, creo que también viene del aspecto de que Dios es una persona como súper recta, súper, ¿sabes? Todo lo hace bien, todo, él no tiene defectos, ¿no? Y estos dioses no eran así. Estos dioses, por ejemplo, el dios Pan, pues sí, era la lujuria, ¿no? Así, pero era un niño también, era la inocencia, era, dame dulces y te doy cosas, ¿no? Era travieso y todo esto. Y eso está mal visto, porque un dios no puede ser así, ¿no? Porque pues el dios tiene que ser mamón, ¿no? O sea, un poquito como de, no, yo no me río. Para mí todo es serio. Así es. El libro, de igual forma, dedica múltiples capítulos enteros a discutir específicamente la predilección sexual de las brujas para con los genitales. Como lo podemos leer en el capítulo 8 titulado ¿Pueden los demonios impedir la potencia sexual? O el capítulo 9 ¿Pueden crear las brujas ilusiones al punto de hacer creer que el miembro viril ha sido separado del cuerpo? Todo esto viene en el Maleus Maleficarum, ¿ok? Capítulo 11 sobre la manera como las brujas suelen impedir la capacidad genital. Capítulo 14 sobre la manera como suelen untar a los hombres el miembro viril. Estos y muchos otros eran los temas con los cuales los inquisidores de la iglesia instruían a los cristianos a temer a cualquier rasgo de brujería. Es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, estos dos tipos eran unos reprimidos sexuales. Sí, totalmente, claro. Que se lo pasaron escribiendo este libro como con sus fantasías. Con sus malditas fantasías de que brujas les querían untar el miembro viril. O sea, pero no, neta, mientras hacía la investigación para este tema, yo entro a investigar el Maleus Maleficarum esperando anécdotas horrendas y todo, porque supuestamente estos dos habían escrito el libro luego de dedicar más de 30 años de experiencia exorcizando, cazando brujas y todo. Y neta, la mitad de tu libro va acerca de fantasías sexuales. O sea, ¿qué es esto? ¿Wattpad? Pero bueno. ¿Qué hubole? Estos y muchos otros eran los temas con los cuales los inquisidores, te digo, instruían a los cristianos. Este suceso culminaría con la cacería de brujas de Europa durante la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, que costó la vida de, ojo, la friolera de más de 60,000 personas. Que estamos hablando de los albores del siglo XVI y XVII. No éramos tantos como hoy en día. 60,000 personas era un chingo. Claro, y es indignante saber, o sea, que estas personas no tenían nada que ver. O sea, en el Maleficarum hasta te dicen, o sea, si tú naciste pelirrojo, ya estás condenado a que eres una bruja porque ese color no es, ¿sabes?, natural. Y te vamos a torturar hasta que digas que sí eres bruja y te vamos a matar así de la peor forma, ¿no? Exacto, porque vamos a ver más adelante que llamar juicios a los juicios a brujas, pues vaya, es comparar, no sé, cuidar a un niño con golpearle la cabeza hasta que quede dormido y no pueda hacerse daño él mismo, ¿no? O sea, como, ok, pues funcionó, pero hiciste más daño que bien. Exacto. Bueno, las causas que podían llevar a una mujer con una vida normal a un tribunal de la Santa Inquisición eran múltiples.
pero basta con decir que cualquier mujer acusada por cualquier otro hombre o mujer deberá ser inmediatamente sometida a un juicio en el que deberá demostrar por medio de diversas pruebas de la Inquisición la falsedad de las acusaciones. Es decir, obviamente no inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino bruja hasta que me pruebes lo contrario. Al revés, totalmente, ¿no? O sea, es asumir que cualquier mujer es potencialmente bruja sin importar el rango de edad. Porque aquí estamos hablando de que murieron niñas, de que murieron mujeres jóvenes, de que murieron ancianas. Y es muy raro porque justo, o sea, si tú ves las cifras, o sea, el 90% de estas muertes son de mujeres y el 10% son hombres, ¿no? Conocidos como brujos, ¿no? Entonces sí hay una onda como muy de la iglesia de, ¿sabes? Vamos a satanizar a estas mujeres. No, sí, totalmente. O sea, era un ataque dirigido al género femenino. Porque al principio del podcast se los comentaba. La brujería existía, pero se le llamaba magia y era aceptada. Cuando llega el cristianismo, la brujería pasa a ser pacto satánico y los magos pasan a ser brujas, mujeres en específico. Un target que la iglesia católica, siendo, bueno, voy a decir la iglesia católica, pero en general las religiones cristianas han sido siempre falocentristas. Han sido siempre Diosito es hombre, Jesús era hombre, María Magdalena era una puta y a Eva le debemos el pecado original. Y por ende las mujeres están siempre más cerca de pecar. Y el diablo es un hombre. Y el diablo es hombre. Entonces ellas se van a sentir atraídas. Claro, y él se las va a querer pues dar todas las noches, ¿no? Bueno, esto solo si el acusado no era un niño. Si lo fuere, la acusada no podría tener un juicio y sería inmediatamente ejecutada. Es decir, si a ti, mujer, te acusaba un niño, no había juicio. Vas ejecutada. Porque los niños no mienten. Cuando sabemos perfectamente que en realidad un niño no es que mienta o no mienta, sino es que son criaturas pues manipulables que no entienden la gravedad de sus actos, ¿no? Claro, yo le puedo decir a mi hijo Chanchito que me cae mal esa mujer y que él diga que es la bruja. vio copulando con el demonio, ¿no? Exactamente. Las pruebas a las que estas mujeres eran sometidas iban desde lo ridículo, como tener que recitar salmos y oraciones al revés sin cometer ni un solo error, siendo cualquier error visto como prueba irrefutable de la posesión de Satán que le impide decir el salmo bien. Y no había Hoy así la como, pendejada. No había como unas oportunidades, ¿no? Así como que ya la así cagué, como, no, pues a las das 3, otra, ¿no? por favor? Sí. No. Es imposible, o sea, ¿cómo recitas un salmo al revés? Pues seguramente los mismos inquisidores, yo sí puedo. Pues sí, cabrón, porque te los has pasado, no has hecho nada en toda tu vida más que aprendértelos. Pero pues estas son personas que difícilmente incluso sabían leer, que conocían las oraciones solo de recitarlas de las misas a las que iban. Y de pronto se les pedía, ¿no eres bruja? Ok, está bien, recítame un Padre Nuestro. Padre no, al revés. Y entonces dices, ya valí madres. Es imposible. No, totalmente. También habían otras más sádicas, como la ordalía del agua caliente, en la cual la acusada debía meter la mano en un caldero hirviente y extraer un objeto pequeño, muchas veces metálico, el cual, al terminar de extraerlo, la herida se dejaría sin cuidados. Todas las quemaduras de la víctima no se iban a tratar. Se observaría cómo y en cuánto tiempo se curaba. La teoría era que si era una bruja, se curaría rápido y eficientemente. Y cuando no, pues las heridas se infectaban, supuraban y había que amputar brazo. Pero no eras bruja, ¿no? O sea, porque, qué bueno, ¿no? Así como, muchas gracias. Sí, o sea, ya te quitamos tu mano con la que puedes cocinar y todo. Ya, no la tienes, pero no eres bruja, no te matamos. Qué chido, ¿no? Ya te puedes regresar a tu casa. Y adora a Cristo. O sea, eso fue en Europa y América del Norte, en cierto periodo temporal. Pero es una visión de brujas que a nosotros, los mexicanos, siendo, no
nosotros mexicanos. No la tenemos tan familiar, ¿no? Estoy hablando de estas brujas de nariz grande, volando en escobas. Es algo que entendemos, pues porque es un mundo globalizado y todos hemos visto las películas. Pero a nosotros personalmente no es una visión que tengamos, ¿no? O sea, yo en mi cosmovisión como mexicano, mis brujas de niño no iban con sombreritos así, ¿no? Era muy distinto. Lo que conocemos ha permeado mucho nuestra percepción, pero en México tenemos nuestras versiones propias de brujas que no son menos interesantes. Nos vamos directamente a Puebla, en donde abundan las leyendas de pueblos mágicos, entre las cuales tenemos a las brujas de Atlixco. Una anécdota que está tremendamente arraigada en la tradición de todos los poblanos. Al caer la noche, las madres de Atlixco rezaban a sus santos para que las bolas de fuego que volaban por el cerrito de San Miguel se esfumaran. Pedían pues que no se acercaran a sus hogares. Perseguían a los niños menores que salían a la calle, las mamás los persinaban, ponían vasos de agua bajo sus camas y todo eso para poder ahuyentar a las brujas que se veían encima del cerro. Esta es una de las leyendas de Puebla, que son fenómenos naturales que son perfectamente explicables. Fuegos fatuos, acumulaciones de gases en la atmósfera que refractan la luz. Pero pues es interesante ver cómo la versión de nuestras brujas, por ejemplo, en Puebla, pues eran haces de luz, ¿no? Se transformaban en luz las morras. Y aparte Puebla, ¿no? Que hay como por cada Oxxo hay una iglesia en cada esquina. Y es muy interesante porque, o sea, sí, no es la típica bruja que la globalización nos ha dado, ¿no? Tenemos nuestras propias brujas y es producto de lo mismo, ¿no? No sé qué es eso que está volando allá arriba, ¿sabes? No tengo una explicación científica, nadie lo ha descubierto. Pues a qué se debe, ¿no? Es como esta histeria colectiva. Must be a witch. Exactamente. 8 de la noche era la hora en que todos los habitantes corrían a guarecerse en sus hogares. No había algarabía en esas épocas, pues las noches se pasaban con miedo y rezos. Las brujas se quitaban las piernas, se colocaban batas, se ponían en lugar de sus piernas patas de guajolote y volaban en escobas hechas con ramas secas hasta lo alto del cerrito de San Miguel. Al estar sobre la iglesia de la punta del cerro, se lanzaban en picada prendiéndose fuego y bajando a buscar a algún niño entre los hogares de las casas. Parejas enamoradas que salieran al anochecer o algún borracho que estuviera perdido. Todos eran víctimas potenciales de este reinado del terror. Pues a estas brujas sí les gustaban las sensaciones extremas, ¿no? Vamos a subir al Sí, cerrito güey. y vamos a aventarnos. Me voy en picada, cabrón, ¿no? Esas eran sumamente warrior. Sí, las como brujas todo en México. mexicanas son la onda. Y también pues esta permanencia de los guajolotes y estas aves de rapiña en nuestro folclore. Esta facilidad que tienen los magos mexicanos para removerse miembros y colocarse miembros animales. Y aparte adaptas como las cualidades de este animal, ¿no? O sea, como aves de rapiña. Sí. y los comparas con las brujas, no, pues va a robar un bebé, ¿no? Es algo que igual ya está muerto y ahí va por él, ¿no? Eso mismo. Mira, para alejar a una bruja mexicana, el mismo misticismo nos da varios remedios. Tijeras abiertas en forma de cruz, bajo la cama, obviamente. Espejos mirando la ventana, para que se asusten con su propia imagen. Vasos de agua, objetos religiosos, son algunos de los elementos que las brujas mexicanas en específico no toleran. Se sabe que las brujas mexicanas son muy dadas a la transfiguración de cuerpos, el intercambio de extremidades, el quimerismo. Es de esta forma que uno de los remedios más comunes para eliminar a una bruja es privándola de sus órganos humanos al amanecer. De esta forma, el hechizo caduca y la bruja sufriría una muerte horrible. Es decir, la bruja al salir y subir el cerro se va a quitar las piernas. Si tú logras localizar las piernas y se las escondes, ella al caer al amanecer, no va a poder regresar a sus piernas y pues va a sufrir una muerte por desangramiento. Y eso es hablando de las piernas.
Hay todo tipo de brujas que realizan inclusive intercambios de cabezas, órganos internos y pues ese tipo de cosas. Sí, también está la teoría, está muy fuerte, de que la liebre es un animal de las brujas, ¿no? Es como una transformación de ellas. Ok, y esa no me la sabía. Sí, y que es como si una bruja se transforma en liebre y pierde su pata. Si tú ves a una persona en la calle con una pata de liebre, que es como de la buena suerte, es una bruja que perdió su pata y la lleva ahí consigo, ¿no? Como para tenerla. Órale, qué buena onda, ¿eh? Ya me dieron más ganas de tener una patita de conejo, pero no lo hagan, gente, no está chido. No está chido matar animalitos solo por ornamentos. Una vez hecho esto, no me quise centrar demasiado, la verdad, en las brujas, sobre todo el estereotipo de bruja de Salem, por ejemplo, porque no solamente que no es algo que a los latinos tengamos muy presente, sino porque creo que da para un episodio específico de los casos, pero aquí me gustaría hablarles un poco de unos cuantos casos de brujas reales. Primero que nada, una que probablemente les sorprenda a alguno de ustedes, la bruja de Blair. Qué buena peli. Peliculón, hecho con $7,000 y con una segunda parte que es una mierda monumental, sin decorarlo de alguna forma. Contrario a la creencia popular, la bruja de Blair existió y fue un hecho real, que comenzó a escribirse en el 785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente llamado Burkittsville. Según las crónicas ubicadas en la biblioteca del pueblo de Burkittsville, una anciana llamada Ellie Edward se ganó el odio de los vecinos luego de llevar diversos menores a su casa y extraerles la sangre. Esta misma supuestamente fue utilizada en ceremonias de magia negra. Cuando los menores hablaron, los padres organizaron al pueblo de acusar a Ellie de ser bruja y expulsarla del pueblo. El bosque de Black Hills fue el lugar en donde los vecinos ataron a Ellie Edwards a una carretilla y la abandonaron a su suerte. Aquel se le recuerda como un invierno especialmente duro en Burkittsville, así que todos dieron por hecho que la anciana había muerto. Pero no fue así. No se tiene registro de cómo sucedieron cada una de las desapariciones, pero lo que sí sabemos es que ocurrieron todas durante ese invierno. Solo se sabe que comenzó con la familia del magistrado del pueblo y terminó con casi todos los que jugaron un papel durante las acusaciones y juicios a Ellie Edwards. La gente comenzó simplemente a desaparecer en el bosque de Black Hills. Tanta fue la histeria que desató esto, y la paranoia sobre todo, que años más tarde abandonaron Blair, se movieron unos 20 kilómetros cerro abajo y fundaron la ciudad de Burkittsville. Y la leyenda de la bruja de Blair, así como de las desapariciones en el bosque, se siguieron hasta que, pues obviamente, un grupo de cineastas toma el folclore y decide pues llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Y hacer a esta bruja famosa. Analizando los hechos, ¿qué sabemos? Pues sabemos que un grupito de niños acusó a esta mujer mayor, ¿no? De extraerle sangre. ¿Para qué? No se sabe. O sea, dicen que para magia negra, pero en realidad nadie lo sabe. Que en este punto donde la medicina tenía una creencia de que había tipos de sangre que condicionaban a la gente a tener ciertos tipos de comportamientos, toda la medicina se basaba en extraer sangre. Entonces uno se puede poner a imaginar que tal vez no había nada de malo detrás de esta mujer mayor extrayéndole sangre, tal vez, y los niños simple y sencillamente llegaron, lo contaron, y todo lo demás fue imaginación del pueblo, histeria, ¿no? Seguro está haciendo rituales satánicos. No, y o sea, condenar a esta señora a morir de frío en medio de un bosque, ¿no? Y aparte, culparla de estas desapariciones en un bosque, ¿sabes? Un bosque donde la gente suele perderse y no saber más de ella, así. Hay que culparla porque era una mujer malvada, ¿no? Tan es así
que pues terminaron sintiéndose terriblemente paranoicos de ellos mismos y de sus acciones y se fueron del pueblo. La conciencia. La conciencia. Otra de las brujas que ha pasado a la historia por ser una de las brujas más reales es Malin Matsdotter. Tenía 63 años cuando sus dos hijas de edades de 15 y 19 años la acusaron ante la Santa Inquisición de Suecia. Según ellas, su madre era una bruja. La tercera hija, viéndose obligada a tomar un bando, decidió apoyar a sus hermanos. Así Malin Matsdotter tuvo que defender su inocencia, sometida a pruebas donde la obligaban, como ya les mencioné, a leer salmos, recitar oraciones que ella no recordaba, no conocía. Tenía 63 años, era una campesina de Suecia. No sabía leer y tampoco tenía buena vista. Sin embargo, pues esto no importaba para los inquisidores. Para ellos lo único que había era una mujer que es incapaz de leer los salmos porque tiene un pacto con el diablo. Y que aparte sus hijas, pues no es que tuvieran intereses, ¿no? No es como que se investigó el por qué querían a su madre. Ah, no, claro que no. Muerta, ¿no? Unánimemente la declararon bruja. Y debido a su incapacidad de recitar los salmos, el arzobispo declaró que moriría con la pena máxima para una bruja, es decir, siendo quemada viva. Cosa que de hecho, tenemos que aclarar, era muy poco común, ¿no? La quema de una bruja viva no era algo tan común como pues, las películas o el folclore nos ha hecho creer. Era en realidad algo dedicado a casos especialmente atroces. Generalmente morían por ahogamiento, durante las pruebas. O sea, en realidad muchas de las mujeres que murieron durante este periodo de cacería de brujas morían antes de llegar a la sentencia. Claro, porque los métodos de tortura eran sumamente brutales, que o declaras que eres bruja y te va de peor, o no declaras y te mueres en y te torturan hasta que te mueras y después dicen, no, sí era bruja. No era bruja porque si fuera bruja no se hubiera muerto. De hecho, era tan poco común la quema de brujas que en Suecia solamente se tienen registrados 20 casos en toda su historia de mujeres que han sido quemadas vivas por brujería. Se cuenta que Malin Matsdotter odió a sus hijas por lo que le hacían. Habló del estilo de vida de las chicas de una forma tan detallada y hórrida que no contamos con el registro de lo que se dijo en la corte, pues fue borrado por ser demasiado escandaloso. Tenemos todo el registro del juicio de Malin Matsdotter, pero cuando ella comenzó a describir la vida de libertinaje que tenían sus hijas, sabes que eso me lo borras, ¿no? Eso no puede salir. Ahora, cabe preguntarnos, ¿lo borraron porque de verdad era hórrido? ¿O porque todo lo que decía esta mujer de 63 años tenía sentido? Pues desde el momento en que, sabes, ellas tienen un motivo para decir que su madre es bruja y la quieren muerta, y ella describe todo esto y no hay registro, es que hay una manipulación extrema, ¿no? O sea, sí es como decir, ellas están haciendo esto, pero ¿sabes qué? Preferimos matarte a ti porque bruja. Exactamente. Y lo peor es que pues esta no es una historia que podamos decir que termina bien en realidad. Malin murió luego de negarse a hacer las paces con sus hijas. Los reportes del día la describen como de semblante fuerte, segura y valiente. Era una mujer dura. Había sobrevivido a una hambruna enorme en Suecia durante sus años de juventud. Era una mujer que había construido su legado desde cero y murió sin proferir ni un solo grito, ni un solo llanto, lo cual para los inquisidores reafirmó totalmente la creencia de que era una bruja, porque obviamente las brujas no sienten dolor. Es que, ¿sabes? Creo que la hoguera es como esta cosa de, ¿sabes? Quiero denigrar tanto a esta persona que la voy a quemar viva para que sienta el peor de los dolores. Y al no gritar, ¿sabes? En la hoguera es como, estas mujeres eran mujeres muy fuertes, ¿sabes? Tenían creencias y convicciones y que esta persona las llevara hasta el final, ¿sabes? Como, no les voy a dar el gusto, perras, de que me escuchen gritar. Exactamente. Es como, ¿sabes? Es como su ego de,
no vas a gritar. Hijo. Pues Eres entonces, bruja. doble bruja. Sí, claro. Tenemos también que entender lo atroz que es morir quemado. O sea, estamos hablando de que todo nuestro cuerpo pues está lleno de terminaciones nerviosas que ocasionan que sintamos, y todas ellas al unísono se están inmolando. Que llega un punto en que tu sistema nervioso queda calcinado y Ya, no sientes exactamente. dolor, pero antes de eso sí es como... Eso mismo, durante la inmolación hay un periodo de dolor, pero también hay un periodo en el cual el cuerpo está completamente ya calcinado, ¿sabes? No estás sintiendo, y lo siguiente que pasa es que entras en un shock y terminas muriendo. Eso si no te mata la asfixia ocasionada por los pulmones quemados. Como podemos ver, en realidad es una muerte totalmente atroz, y Suecia debería sentirse pues muy avergonzado por esos 20 casos de mujeres pues que fallecieron de una forma tan atroz. Claro, y es también pensar, por ejemplo, en esas brujas. Si ustedes investigan un poquito, pueden leer en qué consistían los rituales de estas mujeres, ¿no? Que eran como, ¿sabes? Vamos a hacer el juego de las velas, que es muy común. Que los brujos se ponen en círculo y las brujas intentan apagarle las velas, ¿no? Y si una bruja logra apagar la vela del brujo, se debe de voltear y besarle los pies y la frente, ¿no? Entonces, imagínense estas mujeres, ¿no? Disfrutando de su libertad, ¿saben? En los bosques, haciendo juegos, reuniéndose, disfrutando de la comida, ¿no? Y que llegue los inquisidores, ¿no? Así como a decirte que estás haciendo cosas muy mal y ya te torturen para que mueras, ¿no? Es muy triste, la verdad, saber. Exacto, y pues mencionado brevemente los juicios de Salem, que son básicamente un momento en la historia en la cual un par de niñas dicen, oigan, estas son brujas, y entonces responden otros con, no, tú también eres bruja, y lleva a una histeria tan grande que murieron un chingo de personas por razones totalmente ilógicas, ¿no? Pues es lo que hizo el cristianismo, o sea, generó esta histeria colectiva en todos, y entonces todos se señalaban y él y yo y no sé qué y así, y se creó una masacre, porque es una masacre, ¿no? Es casa de personas, de mujeres. Y pues bueno, antes de terminar el podcast de esta ocasión, me gustaría que tú nos platicaras un poco acerca de tu visión de la brujería, sobre todo porque tú tuviste un acercamiento a la brujería naturalista. Tú pudiste estar allá un buen rato practicando, conociendo. ¿Qué le puedes decir a la audiencia que tal vez siempre se ha sentido atraída por, sobre todo, el lado natural, el lado de entender los antiguos dioses naturales, los dioses del agua, de la lluvia, de la naturaleza, pero que siempre se han sentido temerosos de justo esta carga negativa que la historia le ha dado al término de bruja? ¿Qué les podrías contar de eso? Pues a mí en realidad lo que me gusta bastante de la Wicca es que es justo esta religión, por así decirlo, donde tú puedes tomar cualquier cosa que te guste de otra religión y hacerla tuya, ¿no? Hay dioses que son griegos, dioses celtas, etcétera, y tú puedes tomarlos, ¿no? Porque todos son lo mismo pero con diferentes nombres. Aparte de que es una conexión con la naturaleza que muy pocas personas pues se atreven a intentarlo. Les digo, no es como que nosotros hagamos magia negra o rituales como malignos, ¿no? Es más como acercarte, es amor propio, es ¿Qué fue lo más, perdón, pero qué fue lo más interesante que encontraste durante ese acercamiento? ¿Fue ese amor? ¿Fue esa comprensión que rodea esta religión? ¿O fue algo más? Pues fueron muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante de la Wicca es aceptarte a ti mismo, ¿no? Que no haya una religión que te imponga que tengas que hacer esto porque tal vez así eres tú y no puedes ser tú misma, ¿no? En esta religión sí puedes, claramente hay reglas como en todo, pero por ejemplo la primera regla de la Wicca es vive y deja vivir, ¿no? O sea, no hagas daño a otros, o la ley del karma, 3 veces malo, 3 veces bueno.
¿no? Entonces es como estas normas que te rigen y que nunca te van a hacer daño a ti misma ni a los demás. Creo que eso es lo más enriquecedor de la Wicca. Pues ahí lo tienen. La brujería, el día de hoy la pudimos conocer un poco más, pudimos entender un poco acerca del origen y sobre todo espero que les haya quedado bastante claro a nuestros espectadores que hablar de brujería como algo negativo es hablar desde la ignorancia, es hablar desde el prejuicio, desde el machismo, y es hablar acerca de un periodo histórico que a nosotros como humanidad debería avergonzarnos profundamente, ¿no? Es como la nueva frase que dicen, ¿no? O sea, nos enseñaron a temerle a las brujas, pero no a la iglesia que las quemaba, ¿no? O sea, creo que está invertido los papeles muy ahí, porque justo esto es lo que nos ha dicho siempre la iglesia, ¿no? Son malas, son satánicas, son todo esto, y realmente es que no. Realmente es que eran mujeres que simple y sencillamente aprendieron a hacer pociones, aprendieron a utilizar pues la naturaleza, ¿no? Porque al final de cuentas no eran hechiceras, no eran entes de las ciudades, eran mujeres que vivían en pueblos rurales, que vivían en una conexión con la naturaleza. Y repito, debería avergonzarnos terriblemente tener esta mancha en nuestro pasado, y la manera en la que creo que podemos irla limpiando pues es primero reconociendo esto, reconociendo que no habían brujas, no habían estas figuras que volaban por los cielos y lanzaban rayos. El Maleus Maleficarum fue escrito por 2 sacerdotes dominicos terriblemente reprimidos y con mucha imaginación, y gracias a esas fantasías delirantes 60,000 mujeres murieron. Niñas, niños, niñas, ancianas. Animales, ¿sabes? Gatos, liebres asesinados. O sea, sí fue una masacre total lo que hizo la iglesia, ¿no? Bueno, pues, Mariela, eso es todo por el podcast de esta ocasión. Brujerías, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, me indigné en algún punto del podcast, pero saben, está bien que eso pase, y pues me gustó mucho compartir esto con todos. Los podcasts de Radio Macabra tienden a tener un punto muy indignante siempre, pero pues qué bueno que te la hayas pasado también. Me encantaría que regresaras, sobre todo para cuando abordemos los juicios de Salem, para que te pongas un poquito más indignada, ¿no? Sí, claro, porque falta bastante, ¿no? Bastante que decir sobre esto. Así es, estamos sobre la hora, gente, así que es la hora en que la cabina interdimensional regrese a la dimensión de la que venimos, pero no se vayan a ir de aquí sin primero suscribirse a Dimensión Macabra. Recuerden que cada jueves estamos subiendo Radio Macabra. Pueden dejar sus sugerencias de temas en la parte de acá abajo de la descripción, pues para que podamos seguir hablando y hablando de temas. Recuerden que los leemos todos y los vamos a tomar en cuenta todos los jueves. Aquí estamos en Dimensión Macabra. No olviden checar todo el resto del contenido: La Hora Infernal, una serie de cortos de terror que estamos subiendo, y por supuesto nuestro canal secundario, el Show Mutante, ¿no? Donde estamos pues lanzando Juego y Castigo. Así es, no se lo pierden, y estaría bueno que dejaran sus comentarios de qué es lo que les gustaría que habláramos, y le den like y suscribirse y la campanita. Ya lo tienen, gente, esto fue Radio Macabra. Mariela, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, ya nos podemos ir a nuestra dimensión, por favor. Ya, nos vamos a nuestra dimensión y ustedes se quedan en Dimensión Macabra. Hasta la próxima. Y no lo olvides, te encuentras en Dimensión Macabra.